Buenos días, bienvenidos. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días, bienvenidos. En estas 2 horas de clase vamos a procurar desarrollar terminar el contenido que ustedes empezaron a trabajar el miércoles a través de las preguntas del cuestionario de repaso de la página 131 y 132. Y de ser posible, también el de las figuras literarias, debido a que a partir de la próxima semana, ustedes van a empezar sus exposiciones grupales y por lo tanto el tiempo se va a cortar. Así que vamos a procurar avanzar. Como ustedes tuvieron las 2 horas de clase para responder las preguntas que estaban, las 7 preguntitas que estaban ahí en la página y el trabajo de la plataforma, eso es lo que vamos a revisar ahora. Así es que yo voy a ir diciendo los nombres y ustedes me ayudan respondiendo la pregunta de la manera en la que contestaron en su cuaderno o no sé dónde trabajaron en la respuesta del cuestionario de repaso. Así que vamos a empezar por ahí. Solo denme un segundo para revisar la parte de la reflexión. Trabajaron el día miércoles la comedia clásica y la neoclásica a partir del cuestionario de repaso. Vamos a empezar con esto de la reflexión. Esta semana se disponía a hablar del rol de los padres en la familia, así es que tenemos aquí la frase que dice: no puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. Veamos. Vamos a pedirle a Adriana Abreu que nos diga qué opina de esta frase de Sigmund Freud. La leo nuevamente, dice: no puedo pensar en ninguna necesidad en la infancia tan fuerte como la necesidad de la protección de un padre. Hola, buenos días. Buenos días. Para mí es como que nuestros papás hacen un papel muy importante en nuestra infancia y que o sea, de lo que ellos nos enseñan es lo que es como vamos a hacer en un futuro o cómo vamos a ver el mundo, cosas así. Gracias, Adriana. Muy bien. Camila Hernández. Buenos días, señor. Pues yo creo que la reflexión habla sobre lo importante que nuestros padres están en nuestra vida para guiarnos, para que nos implementen valores a lo largo de nuestro crecimiento y lo importante que es valorarlos, porque un día no van a estar con nosotros. Gracias, señor. Bueno, gracias Camila y gracias Adriana. Ambas reflexiones han centrado su atención en el rol de los padres en la familia. A veces, por cómo está configurada nuestras familias en la sociedad, el rol del padre se minimiza o se invisibiliza, pero es igual de importante. Muchas gracias, niñas. Vamos ahora entonces a hablar de lo que ustedes trabajaron, de la comedia, porque recuerden que la próxima semana, el día miércoles, inician las exposiciones. Cada uno de ustedes en el grupo que se conformó al principio va a exponer el análisis ya sea de las nubes, de las avispas, de la olla o de la suegra, según como le correspondía a su número de lista. Así es que nos proponemos trabajar eso hoy, terminar esta parte y hablar un poco sobre las figuras literarias. Bueno, vamos a empezar. Veamos. Fanny, la primera pregunta decía ¿qué representa la comedia? Bueno, la primera pregunta de la página 131. ¿Cómo respondió usted esa pregunta? ¿Qué representa la comedia? Buenos días, señora. Buenos días.
Yo le puse que representaba como situaciones en que las personas lo podrían considerar como de burla o de risa. Eso. Muy bien, muy bien. Una más, veamos. Génesis Castillo. ¿Cómo contestó esa pregunta? ¿De qué representa la comedia? Hola, señor, buenos días. Hola. Yo le puse que la comedia representaba como situaciones burlescas donde los personajes de la época y las costumbres. Muy bien. Gracias. Vamos a ver. La comedia, pues es eso. Es un tema menos serio que la tragedia. En la tragedia hablábamos de héroes mitológicos. Veíamos que tenía otro propósito la tragedia. Así que la comedia sí son temas más ligeros y ahí menciona la intención que tiene, que pertenece al género dramático, ya lo dijeron ustedes, un tono alegre, de humor, y dice que proviene de la mitología, aunque ya cuando ustedes estén haciendo el análisis de las obras, de las nubes, las avispas, la olla y la suegra, ustedes van a explicar hasta qué punto eso se cumple. Muy bien. Veamos ahora Leslie Pacheco. La pregunta 8, que sería la 2 para nosotros, ¿qué tipo de comedia griega reprodujeron los escritores latinos? ¿Cómo contestó esa? Señor, si no me equivoco, yo puse que era la payata y la togata. Muy bien. Sí, la pregunta dice que como una clasificación, ¿qué tipo de comedia se reproducen los escritores latinos? Acuérdense que latinos y romanos es lo mismo, los romanos hablaban latín y por eso tienen ahí ustedes ese sinónimo. Muy bien, la paliata y la togata. ¿Cuáles son los dos periodos característicos de la comedia? A ver, Diego, ¿cómo contestó la pregunta 9? Ajá. Muy bien. En la comedia antigua predomina la sátira, en la comedia media o intermedia tiene un carácter más social y en la comedia nueva dice, ya se va pareciendo un poco a la tragedia con un interés moralizador. Bien, ahora veamos si, a ver, Eduardo, ¿en qué consiste el sociodrama? Muy bien. Seguramente en distintas asignaturas se les ha pedido a ustedes que hagan un sociodrama. Se les da un tema y ustedes representan la situación. Es como una manera más sencilla de explicar un tema a través de un sociodrama. Muy bien. No sé si dije Celeste. Si me puede ayudar con la pregunta 5 o la pregunta 11 que decía que permite la actuación de un sociodrama. Buenos días, señor. Permite analizar el comportamiento y la actitud de un grupo ante un hecho problemático. Muy bien. Para después discutirlo. Muy bien, Celeste, gracias. Aquí en estas 2 páginas del libro que ustedes trabajaron, describía el origen de la comedia, su clasificación. A través de estas preguntas lo han analizado, qué elementos tiene, cómo son sus personajes, cómo son sus diálogos. Y también ahí estaba como subtema el sociodrama, que son las 2 últimas preguntas que han contestado Eduardo y Celeste. Veamos, antes de pasar a la comedia neoclásica, ¿qué similitudes encontramos entre la comedia y la tragedia?
¿Existirán similitudes o todos son diferencias? Personajes reconocidos de la época, muy bien, esa sería una coincidencia. ¿Cuál otra coincidencia puede haber? O Otra similitud. similitud podría ser que las dos han sido hechas para ser representadas, Sí, sí, que tienen un protagonista, solamente que el protagonista en cómo presentan al protagonista es diferente, pero ambas tienen un protagonista. sí, sí. Aquí decía Diego que los dos son subgéneros del género dramático. Muy bien, también sí, lo que menciona Gustavo de el protagonista sobre él gira toda la acción. Casi siempre es como que un personaje en torno al cual se desarrollan todas las acciones. Muy bien. Aquí menciona, antes de pasar a la comedia neoclásica, tenemos aquí algo importante sobre, que yo se los mencioné el primer día. En el género de la paliata están Terencio y Plauto, que son los autores de La Suegra y de La Olla. Aquí dice, este último compuso comedias trascendentes como La Olla, que más adelante inspiró al comediógrafo francés Molière. Él, a partir de La Olla, escribe El Avaro. Aquí vuelvo a enfatizar, niños, la palabra es avaro, no es ávaro, no digan ávaro porque no es una palabra esdrújula, no lleva tilde, la palabra es avaro. Bueno, ¿qué tenemos que rescatar? Que el avaro y la olla tienen prácticamente el mismo argumento. Un hombre excesivamente interesado por su dinero y que piensa que todos se lo quieren quitar, que todos se lo quieren robar. Cualquier cosa que pasa la asocia con eso. A los grupos que les corresponde analizar la olla, cuando estén exponiendo tendrán que hacer ese análisis comparativo con el avaro de Molière. Muy bien. Ahora sí, con el sociodrama, lo que ya dijeron sus compañeros, para qué sirve, en qué momento se usa. Muchas veces cuando se hacen talleres de diferentes temáticas, se agrupa a las personas y se les pide que a través de un sociodrama analicen un problema y presenten una solución. Eso es lo que dice aquí, de que no es muy extensa y que utiliza otros recursos como apoyo audiovisual también. Muy bien. Vamos ahora a hablar de la comedia neoclásica y la comedia clásica. Aquí hay una comparación. Aristófanes, el autor de Las nubes y de las avispas. Luis, ¿nos puede hacer el favor de leer este cuadrito? Sí, señor, el de comedia clásica. Sí, primero la clásica y luego el de la comedia neoclásica. Ok. El desarrollo de la comedia ha pasado por dos momentos. La comedia clásica surge en Grecia aproximadamente entre los siglos V y VI a.C. Usaba una implacable sátira cruel contra los políticos, gobernantes y poderosos de la época. El personaje que se ridiculizaba aparecía con sus propios nombres aunque fuera un dios. Al igual que la tragedia tenía un coro adaptable a lo que deseaba el autor. Algunos representantes son los griegos Aristófanes con Las nubes y Menandro con el Misántropo y los romanos Plauto con La olla y Terencio con La suegra. Y la comedia neoclásica manifestó, como era propia de esa época, siglos XVIII y XIX, su carácter didáctico. Se conservaron las tres unidades aristotélicas: tiempo, lugar y acción. Algunos representantes son los franceses Jean Racine, Pierre Corneille y Molière. Este último hizo de sus comedias un modelo de sátira de las debilidades humanas, Tartufo y El Avaro. En España,
el principal exponente fue Leandro Fernández de Moratín, con el sí de las niñas, que criticaba la educación severa que recibían las mujeres. Gracias, Luis. Vean que cada tipo de comedia tiene sus representantes y nosotros los estudiamos prácticamente a todos, porque aquí en esta unidad ustedes están leyendo a Aristófanes, a Plauto y a Terencio. Y también vamos a leer El médico a palos, que es de Molière. Es otro de los representantes de la comedia neoclásica. Y tenemos también El sí de las niñas de Moratín, que esa la leen en literatura española, no sé en qué grado, pero sé que la leen, que también hace una crítica a cómo las mujeres son obligadas a casarse por intereses económicos. Muy bien, luego están los autores. Aquí tenemos la comparación entre Aristófanes y Molière, cuyo nombre real es Jean-Baptiste Poquelin. Veamos, Gustavo, léanos a Aristófanes y luego a Molière, lo que dice aquí en el cuadro. Vaya, señor. Aristófanes, 450 a 385 a.C. Fue crítico de muchos personajes contemporáneos suyos, a los que ridiculizó en sus comedias. Escribió 44 obras, de las que solo se conservan 11. Su actitud es irónica y atrevida para exhibir las conductas reprochables de la gente y los modelos sociales de su época. Sus obras: Los caballeros, Las nubes, en la que ridiculiza a Sócrates, Las avispas, Lisístrata, se burla de las utopías sociales, y La asamblea de mujeres, satiriza algunas ideas reformistas. Jean-Baptiste Poquelin, Molière, 1622 a 1673. Molière adoptó este apodo por no avergonzar a su familia, ya que en su época ser cómico o actor era considerado indigno. Estudió Derecho, pero dedicó su tiempo a escribir y a hacer teatro. Trabajó como actor, lo que dio origen a la fundación de su propia compañía, Lustre Theatre, el Ilustre Teatro. Molière escribía obras, dirigía la compañía y actuaba. Sus obras: Las preciosas ridículas, Tartufo, El misántropo, El enfermo imaginario y El médico a palos, buscaban ridiculizar las convenciones sociales de su época y las debilidades humanas. Muy bien, gracias. ¿Hay algunas similitudes o coincidencias entre ambos autores? Y es la ridiculización de los personajes. Otro es que parten de su entorno, o sea, critican lo que ven, lo que está, digamos, presente en su sociedad. Veamos, ¿creen ustedes que en la actualidad este género está presente en las obras que se producen? Es decir, tal vez no en la literatura en sí, pero como o más bien, la pregunta sería, ¿en qué formato, en qué contexto actualmente se ridiculiza a los personajes de la sociedad, a los personajes reconocidos o famosos, entre comillas? ¿Dónde se les ridiculiza? ¿Dónde se les critica? ¿Dónde se les señala cuando se equivocan? ¿O ya no existen esos espacios? Sinceramente, yo creo que siguen existiendo, ya sea en programas de televisión, en las redes sociales, inclusive me atrevo a decir en memes. Sí, eso estaba pensando. El formato ha cambiado, pero la crítica sigue estando ahí. Puede ser que en un programa de radio, en un programa de televisión, o como ha mencionado Gustavo, quizás la alternativa más popular, las redes sociales, que sirven para, yo creo que ya se los he comentado otras veces. Ayer, por ejemplo, ¿qué sucedió ayer a las 8 de la noche? A ver. ¿Alguien se dio cuenta? ¿Hola? Ajá, la cadena nacional. Yo no sé si ustedes lo vieron, pero casi podría asegurar que muchos de ustedes se enteraron de lo que se dijo ahí a través de las redes sociales. Es decir,
usted no sintonizó un programa de radio, una emisora o un canal de televisión, pero igual se enteró de lo que se dijo a partir de como mencionó Gustavo, los memes o los fragmentos de la emisión que se publicaron en las redes, ya sea Twitter, Facebook, no sé si ustedes se dieron cuenta de lo que se dijo a partir de esos medios, o a través de esos medios, más bien dicho. Yo vieron sinceramente la no me he cadena? enterado. Yo sinceramente no vi la cadena, estaba haciendo otra cosa en ese momento y no he visto Facebook ni nada ahorita. Bien. Digamos, la crítica o la exhibición, aquí menciona una exhibición de conductas reprochables de la gente. Yo ponía el ejemplo de la cadena porque sí, así es. Pero bueno, ustedes quizás por el momento no tengan tanto interés en lo que ocurre, aunque debería, en ese ámbito, ¿verdad? La política, la economía. Pero bueno, entonces entretenimiento. Cuando pasa algo, ahora que están estos dos torneos, creo que se están desarrollando simultáneamente, uno en Europa y uno en América de fútbol. Bueno, si algo pasa ahí, si un jugador se lesiona, si un jugador comete, qué sé yo, un error así, casi que inevitable de notar, o sea, que qué sé yo, que falle un penal o que falle un tiro así, que iba a ser gol y lo falló, usted se da cuenta a través de las redes sociales porque a ese jugador se le ridiculiza, se le señala, y no digo que ese caso sea igual al de la comedia aquí que estamos analizando, pero al final el propósito es el mismo, es hacer notar una conducta que no se aprueba, algo que se quiere satirizar, de lo que se quiere burlar, y aunque ya no se hagan comedias como las que se hacían, siempre hay un sector de la sociedad que está pendiente del comportamiento de los demás y los usa como para ejemplificar lo que no se debe hacer. Ya lo hicieron estos autores en su momento y ahora quizás en el anonimato siguen habiendo personas que lo hacen. Bueno, pregunta 12, que sería para nosotros la pregunta 6. ¿Qué diferencias existen entre la clásica y la neoclásica? Pamela Gómez. ¿Cómo contesto esta pregunta, Pamela? No está Pamela. ¿Y Carla Menéndez? ¿Tampoco está Carla? Bueno, alguien entonces que me diga cómo contestó en este momento, ha identificado qué diferencias existen o son iguales la clásica y la neoclásica. La época, claro, sí. Una es del primer movimiento, ¿verdad? Y la neoclásica que se ubica en el siglo XVIII, el siglo de las luces. Muy bien, otra diferencia aparte del tiempo. La función del coro, sí, muy bien. En la neoclásica ya no vemos el coro, en la clásica sí. Porque para los que están leyendo Las nubes y las avispas, ya notaron que se llama así porque el coro son las nubes y el coro son las avispas. Muy bien. ¿Otra diferencia? Los lugares de donde provenían los autores Sí, y los sí, mismos autores. sí. Sí, la comedia neoclásica floreció en Francia. Notaron que ahí tenemos los nombres de los autores y fue en Francia donde tuvo más auge.
Muy bien, ¿qué diferencias hay entre la comedia de Aristófanes y la de Molière en cuanto a temáticas? ¿Qué diferencias en cuanto a temáticas encontramos ahí? ¿O son las mismas? Te digo que según Aristófanes escribía sobre personajes contemporáneos después. Ajá. Ajá. Muy bien, muy bien. Lo que Aristófanes hizo es lo que les estaba diciendo yo acerca de, en la actualidad usted en las redes ve que algo sucede y en el momento alguien lo ridiculiza, lo critica, lo señala. Sería el equivalente de Aristófanes porque usan el nombre. O sea, ustedes en las nubes ven que Aristófanes está hablando de Sócrates, del gran filósofo. A él con su nombre propio lo critica, lo ridiculiza, lo pone como un tonto, como que su filosofía es para gente sin inteligencia, no lo, digamos, no lo disimula, lo hace directamente. Y Molière lo que hace es ponernos un modelo, un arquetipo. Ahí lo decía en la página anterior estaba, de que aparece el avaro, el hipócrita, el mentiroso. Salen como de manera más general, no tan específica. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a las actividades que ustedes hicieron en la plataforma, que era la otra parte que tenían que trabajar. Vamos a ver cómo les quedaron las respuestas. Hola, hola. No, ya voy a buscar. Pero... ¿Cómo así, no entiendo? No, esas obras están asignadas desde la semana pasada. No, usted está con un grupo de compañeros y a su grupo le corresponde una obra. Bien, creo que están viendo en la pantalla las actividades que ustedes desarrollaron, que era la primera sobre la comedia, y luego vamos a ver sobre la comedia clásica y la neoclásica. Esto fue lo que hicieron el miércoles. Vamos a revisar cómo les quedó. Vaya, ¿qué características le corresponden a la comedia? Veamos. Génesis, Castillo, si me puede ayudar con esta parte. ¿Cuáles marcó usted? Sí, señor, espéreme, que lo que pasa es que lo tenía aquí en una pestaña de Google, pero se me expiró la sesión, entonces solo lo voy a volver a abrir. Vaya. A ver, dice utiliza pocos elementos de escenografía. ¿Eso le corresponde como característica a la comedia o no? No. Ese es sociodrama. ¿Los parlamentos son con lenguaje sencillo y comprensible? No. ¿El protagonista presenta defectos y vicios humanos? Eso sí es verdad. Le corresponde a la comedia. ¿Propone posibles soluciones que favorecen la toma de decisiones? No. ¿El conflicto dramático del protagonista es consigo mismo? Sí. ¿Su fin último es conducir a una reflexión? Sí. Sí. ¿Su fin último es conducir a la reflexión? Dicen que sí. La vez, los parlamentos son con lenguaje sencillo y comprensible. A ver, aquí estamos revisando. Ustedes allá díganme si les parece que esas tres. Sí, señor. Esas tres. Bueno, comprobemos. Ustedes
Entiendo que lo hicieron y ya saben las respuestas. Muy bien. Así es, esas eran las 3. Veamos. Lee el siguiente fragmento extraído de la obra La olla de Plauto y luego señala si cada afirmación es verdadera o falsa con respecto a lo expuesto en el texto. Es un texto algo extenso. Le vamos a pedir aquí a Eduardo que nos ayude a leerlo. El pupitre, ponga ahí, le voy a mover la punta. Voy a poner para allá para que usted también acerque. No, ponga el pupitre ahí. Ponga el suyo para que no esté. Ah, ajá. No porque ves largo el texto y tienes que estar moviendo el mouse. Va, Eduardo, lea usted primero no, ajá, sí, Eduardo va a ser Euclión y usted va a leer a Licónides, pero el Eduardo empiece con esta obra gira en torno al personaje. Esta obra gira en torno al personaje de Euclión, pobre anciano que ha encontrado una olla llena de oro, enterrada por su abuelo y que se ve de pronto. Inquietado por el deseo de ocultarla para que no se la roben, la intriga es doble, prestándonos a Fedra, su hija, violada por Licónides, o Licónides. Licónides. A continuación encontramos a Licónides confesando su crimen, la violación a Euclión, y a este creyendo que le habla del robo de su olla llena de oro. Euclión, ¿quién está hablando por aquí? Soy yo, un desgraciado. Yo sí lo soy, y terriblemente arruinado. Yo, que ando batido por tantos males y pesares. Ten buen ánimo. ¿Y cómo podrías animarme? De esto que te tiene tan preocupado, yo soy el culpable. ¿Verdad? ¿Qué oigo? La verdad. ¿Qué daño te causé yo, joven, para que obraras así y nos echaras a perder a mí y a los míos? Un Dios me empujó a hacerlo. Él me arrastró hacia él. ¿Cómo? Reconozco que obré mal y sé que soy culpable. Por esto vengo a rogarte que benignamente sepas concederme el perdón. ¿Cómo has podido atreverte a tocar lo que no era tuyo? ¿Qué se puede hacer? El mal ya está hecho. No es posible hacer nada más. Creo que así lo quisieron los dioses, puesto que sin su voluntad, sin haber, la cosa no hubiese sucedido. De eso estoy seguro. Yo también estoy seguro de que los dioses quieren que te deje morir bien atado en mi casa. No me hables así. Pues, ¿por qué la tocaba sin permiso? Era mía. Lo hice por culpa del amor y del bien. Ah, grande desvergonzado. Con semejante discurso te has atrevido a venir imprudentemente. Si esta es la ley y con esto pudieras excusarte, podríamos ir a robar joyas de las señoras en plena luz del sol. Después, si nos cogían, nos excusaríamos diciendo que lo hacíamos impulsados por la embriaguez o el amor. Demasiado baratos debe costar el vino y el amor. Si el borracho y el amante pueden satisfacer a su gusto todos los caprichos. Pero si he venido en mi propia voluntad a pedirte perdón por mi locura. No me gustan los hombres que cuando ya han hecho el mal suelen venirte con excusas. Tú sabías muy bien que no era tuya, no debiste tocarla para nada. Puesto que me he atrevido a tocarla, no te pido más que el poderla conservar por encima de todo. Conservarla, a pesar mío y siendo mía. No deseo obtenerla en contra de tu voluntad, pero creo que ella me pertenece. Además, Euclión, al punto vas a convencerte de que conviene que ella sea mía. Muy bien, gracias. Bueno, notaron, lo decía al principio, que hay una confusión. Esto se da bastante en la comedia, los malos entendidos. ¿Qué ha pasado en realidad? Que Licónides abusó de Fedra. Eso es lo que ocurrió, eso es lo que Licónides está confesando. Pero Euclión, ¿qué entiende? ¿De qué piensa Euclión que estaban hablando?
que tiene algo que ver con o que le robó su olla de oro. Exacto. Lo que les decía al principio, su avaricia, su excesivo deseo por el dinero, le hace creer que todo tiene que ver con eso. Y mientras Licónides está hablándole de cómo ultrajó a su hija, que el alcohol, que quizás fuera el amor, los dioses, en parte se excusa, no asume su responsabilidad, pero él está hablando de que abusó de su hija. ¿Y él qué piensa? Que está hablando de la olla. Ni siquiera le interesa a su hija. Es lo que logramos percibir. Eso pasa mucho en las comedias. Muchas veces se genera una situación graciosa, entre comillas, por un malentendido. Veamos. Génesis Hellebuck. Hellebuck, ¿me escucha? No. Bueno. Celeste, ayúdeme. Sí, señor. Celeste, vaya leyendo las afirmaciones y aquí vamos a ir viendo si son verdaderas o falsas. Ok. Dice, en el fragmento intervienen dos personajes, Euclión, un viejo avaro, y Licónides, un viejo aprovechado. ¿Verdadero o falso? Que Euclión es un viejo avaro y que Licónides es un joven aprovechado. Verdadero. Sigamos, Celeste. Freda es un personaje principal, común y corriente. ¿Verdadero dicen aquí? ¿Ustedes qué dicen allá? Verdadero. Bueno, fíjense que dice Fedra, pero en el libro también aparece como Fedria, pero es la hija de Euclión. Es un personaje principal, común y corriente. Sus compañeros aquí dicen que es verdadero. ¿Qué dicen ustedes? Sí, señor, verdadero. Verdadero. Sigamos, Celeste. Según esta característica sobre los personajes, el conflicto dramático del protagonista es consigo mismo o con la sociedad que lo menosprecia. Este fragmento permite clasificar a la obra como tragedia. Aquí dicen falso. ¿Qué dicen ustedes? Falso. Bien, sigamos, Celeste. El tema que se detecta en el fragmento es el amor. El tema del fragmento es el amor. Falso. Muy bien, dicen falso. Y Euclión solo piensa en su olla con oro, mientras Licónides ha llegado a disculparse por lo que le hizo a Freda. Aquí dicen verdadero. ¿Qué dicen ustedes? Verdadero. Bueno, veamos. Técnicamente ustedes ya tienen las respuestas porque las hicieron el miércoles. Veamos si es cierto. Muy bien, todo está correcto. Ahora tenemos, antes de hacer esta actividad, nos pide que veamos la información que está en este recurso Proezas de un soldado. Solo vamos a ver, creo que es un audio, a ver si se escucha. No, no es un audio. Muy bien. Señor, sí es un audio. Solo tiene que pasar la flechita. Ahí en la flechita. Ahí creo que ya sale reproducir. ¿Escuchan? ¿Ustedes lo escuchan allá en casa? Hola, niños. Casi no se escucha, señor. Quiero ver.
Quiero consolar a mi espada que no se lamente ni desespere de que la lleve ya tan largo tiempo. ¿Y ahora? Ahora sí se escucha, señor. Ahora sí. Vaya, vamos a ver, pero no sé por qué no lo veo. Sin trabajo, cuando está la pobre infeliz ardiendo en deseos de hacer picadillo a los enemigos. Pero ¿dónde está Artótrogo? Aquí, a la vera del varón valeroso y afortunado. Un príncipe, se diría, un guerrero. De hecho, estaba recordando ahora al general aquel cuyas legiones desvaneciste de un soplo, al igual que el viento, las hojas o las pajas de un tejado. Bah, eso es cosa de nada. Cosa de nada si es que lo vas a comparar con otras hazañas que yo podría contar, y que jamás has llevado a cabo. Si alguien ha visto en toda su vida un hombre más embustero o más fanfarrón que este, aquí me tienes, soy todo suyo. Caray, o aquello del elefante en la India. Como fuiste y de un puñetazo le partiste un brazo. ¿Un brazo? Una pata, quise decir. Pues le di así, como quien no quiere la cosa. Bueno, es que si te pones, pues entonces que se te cuela el brazo por la piel, las entrañas y la osamenta del bicho. Pues, y en Capadocia, donde si no llega a ser porque la espada estaba embotada, te cargas a 500 de un solo golpe. No, es que como no eran más que soldados rasos, les perdoné la vida. En fin, ¿a qué voy a contarte yo lo que todo el mundo sabe? Que tú, Pirgo Polinices, eres un ser único en el mundo por tu valentía, tu beldad y tus hazañas. Todas las mujeres se enamoran de ti, y no sin razón, puesto que eres tan guapo como aquellas que me tiraban ayer de la capa. ¿Qué es lo que te decían? Bueno, me preguntaban, oye, ¿es Aquiles? Aquiles no, digo, pero es su hermano. Y entonces va la otra y dice, pues anda que no es guapo, y además qué buen porte. Fíjate lo bien que le cae la cabellera. Ciertamente es una desgracia esto de ser demasiado guapo. Plauto, el militar fanfarrón. Muy bien. Hemos escuchado este fragmento. Ahora vamos a resolver, solo que antes había aquí una información sobre la comedia. Aquí tienen razón, aquí mencionaba lo del audio. Leslie Pacheco, ¿me puede ayudar leyendo esta parte? Sí, señor, desde introducción. Por favor. La comedia es un género cuyos personajes se enfrentan a dificultades de la vida cotidiana a través de situaciones divertidas. A veces, en un ambiente de jolgorio, sus características esenciales son: los personajes representan personas comunes y corrientes, ridiculizadas que viven conflictos generados por malos entendidos. Abundan las situaciones que mueven a risa. Los temas generalmente critican defectos que poseen los humanos, así como costumbres sociales. El desenlace es inesperado y divertido. La comedia griega se convirtió en una puerta abierta para que el pueblo evidenciara el mal manejo del poder político. Las obras de Aristófanes, Las avispas y las nubes son una muestra de este tipo de comedia. La comedia romana se centró en ridiculizar los vicios humanos. Sus personajes representan arquetipos o modelos como el rey, el rico, el avaro, el pobre, entre otros. Gracias, Leslie. Vean cómo insiste en esto de comparar que la comedia antigua o la comedia griega, la crítica iba para personajes específicos que representaban el poder político, económico, intelectual, mientras que en la comedia romana, que es la que imita un poco más la neoclásica, se establecen arquetipos, es decir, no se critica a uno en particular, sino a todos los que son como él. El rey, el rico, el pobre, el avaro, el mentiroso, el cómico y así. Bien, ahora que ya tenemos la información y escuchamos el audio, veamos cómo nos queda. Dice, seleccione las afirmaciones correctas con base en lo escuchado. Sobran dos. Personajes representados en la comedia. ¿Cuál le corresponde? Militares. Muy bien. Situación que se da en el fragmento escuchado. ¿Cuál era? Diálogo sobre las falsas hazañas del soldado. Muy bien.
Situación cómica empleada en la comedia. Exageración de las hazañas. Vicio humano que ridiculiza la comedia. Narración de falsas hazañas. Yo No creo que sería es falsas hazañas y engreídos y engreídos soldados. soldados. Muy bien. Aventura que mencionan Pirgopolinices en Capadocia. Posibilidad de matar a 500 soldados de un solo golpe. Bien, vamos a comprobar. Excelente, sí, sobraban 2. Muy bien. O sea que sí las hicieron, qué bueno. Ahora regresamos a la otra actividad. Solo que... No. Es... Bien. Esta es otras preguntas relacionadas con eso que hemos escuchado. Vamos a resolver. Camila, ayúdenos con esta actividad, a ir leyendo y vamos a ir marcando. Sí, señor. El audio sobre el militar fanfarrón de Plauto, el que aparece un diálogo entre el militar Pirgopolinices y su servidor Artótrogo. Veamos, ¿verdadera o falsa? Verdadera. Verdadera. Habla sobre estos dos personajes. Bien, la siguiente, Camila. ¿Quieren ponerse ahí? Los personajes presentados son mercaderes y militares. Falso, solo eran militares. Falsa, dice. Bien. La siguiente, Camila. La situación cómica que se emplea en la comedia es la exageración de las hazañas. Verdadero. Verdadero. Los vicios humanos ridiculizados son las falsas hazañas y engreídos soldados. Verdadero. La aventura que menciona a los personajes es el enfrentamiento con un grupo de monstruos. Falso. Bien. Nadie tiene una opinión distinta, comprobamos. Bueno, comprobemos, pues. Sí, muy bien. Tengo la impresión que sí las trabajaron. Me da gusto que se hayan trabajado en las actividades, o por lo menos la mayoría. Bien, ayúdeme, lea la indicación. Y las... Señala las obras que pertenecen a la comedia neoclásica. La dama duende, el avaro. Avaro. El avaro. 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 El avaro. La suegra, el sí de las niñas y el médico aparte. Vaya, veamos, niños, cuáles sí Solo son se me neoclásicos. ocurre que son el avaro, el médico a palos, y ya no se me ocurre la suegra, tal vez. El sí de las niñas también, señor. Muy bien. Y el médico a palos, me dijeron. La suegra y la dama duende no son neoclásicas. Vaya, la dama duende es una obra barroca. Y la suegra es una obra clásica, así es que tiene que salir correcto. Muy bien. Vaya, Eduardo, la 2. ¿Qué tienen en común Aristófanes y Molière? Molière, sí. a pesar de haber nacido en épocas tan distantes. Lean. Nada, ya que uno es clásico griego y el otro es neoclásico francés. Ambos ridiculizan en sus obras defectos y vicios humanos de su época.
Sus obras son narrativas y presentan una trama jocosa. Literal B. Muy bien. Veamos en la número 3. Le vamos a pedir a Fanny si nos puede ayudar a leer. ¿Desde dónde? La indicación y el fragmento que está en el cuadro. Bueno, lee el siguiente fragmento extraído de la obra Las Preciosas Ridículas de Molière. Luego elige las afirmaciones que se detectan en el fragmento. Georges, burgués de provincia, llega a París con su hija Magdelon y su sobrina Catos. Quiere casarlas con la Grange y de Crossy, dos gentiles hombres que ven rechazadas las pretensiones por parte de las dos damas. Estas alegan que los caballeros no son lo bastante refinados y no están al día en las cosas del espíritu. Los dos caballeros envían a sus criados Mascarille y Jodelet para que se presenten ante las damas, el uno como vizconde y el otro como marqués. Tienen la misión de actuar ante ellas entreteniéndolas con las más afectadas y exageradas demostraciones de galantería no exentas de preciosismo. Las dos mujeres están encantadas hasta cuando llegan los caballeros y despiden a sus criados a palos. Se trata de una venganza y una amarga lección para las dos preciosas ridículas. Muy bien, tenemos ahí el argumento de la obra de Molière que se llama Las Preciosas Ridículas. Vamos a ver, la indicación dice que elegir las afirmaciones que sí están presentes en el fragmento. Vaya, léalos. A. El carácter didáctico es el engaño de las apariencias. B. El segundo párrafo permite determinar que la obra pertenece a la comedia. C. El fragmento está ubicado en la época clásica griega. D. La ubicación espacial del fragmento en Francia. E. El carácter didáctico radica en mostrar la obediencia de los criados. Y la F. La obra pertenece a la comedia neoclásica por ser su autor Molière, representante de este subgénero dramático. Bien. La indicación es elegir las afirmaciones que se detectan en el fragmento que nos leyó Fanny. Veamos, la primera está presente en el fragmento que el carácter didáctico es el engaño de las apariencias. Sí, señor. Dice el segundo párrafo, permite determinar que la obra pertenece a la comedia. Sí, señor. Dice que sí. El fragmento está ubicado en la época clásica griega. Falso. Eso no, ¿verdad? La ubicación espacial del fragmento es Francia. Verdadero. El carácter didáctico radica en mostrar la obediencia de los criados. Falso. La obra pertenece a la comedia neoclásica por ser su autor Molière, representante de este subgénero. Verdadero. Vaya, ¿están seguros de su respuesta? Comprobamos. ¿Alguien tiene una opinión distinta? Por acá dicen que la A no es. ¿Qué dicen por allá en casa? ¿Alguien que recuerde? Porque Así están bien, señor. vaya, así están bien, dice. Muy bien, así era, exacto. Bueno, estas eran las actividades de la comedia clásica y neoclásica. Vamos a hacer, creo que el tiempo nos alcanza para hacer la otra actividad que es sobre, vamos a dejar las figuras literarias para el día lunes, porque vamos a hacer esta que es sobre Tartufo, que también es comedia.
la vamos a desarrollar, pero primero quiero mostrar algo que me preocupa, que ya vi que no estamos listos. El día miércoles van a empezar las exposiciones, pero creo que ustedes están un poco desorientados. Voy a mostrarles lo que ya les había mostrado. Ya lo tengo. Ok, aquí. Ah, no, aquí. Bien, ¿están viendo en su pantalla el detalle? ¿Sí? Sí. Vaya. Miércoles 30 de junio empezamos. Es el 20% de su primer 35. Tenemos que ustedes van a desarrollar todos estos puntos de análisis. Una línea de tiempo que ilustre los hechos más relevantes de la obra, clasificación y descripción de los personajes, explicación de la temática. Es decir, usted dice, se trata de la avaricia del personaje, pero ¿por qué? Tiene que decir ¿por qué? Estructura interna. ¿Alguien recuérdeme qué era la estructura interna? Inicio, nudo y desenlace. Muy bien, muy bien. La crítica social, en caso de que la obra incluya una crítica, usted va a explicar cuál es. Las figuras literarias que encuentre, tiene que transcribirlas y explicarlas, así como aparece en el libro, ¿verdad? En los fragmentos con los que inicia la unidad, le señalan que ahí hay una metáfora y le dicen por qué. Así mismo hará usted. Identificar oraciones simples, oraciones compuestas y señalar en cada una de ellas los verbos. También un glosario mínimo 10 palabras con su significado. Ese es el análisis que usted va a hacer. Puede usar cualquier formato, plataforma, recurso que considere pertinente y tiene que enviarlo el martes a más tardar. Porque el miércoles yo ya tengo que tenerlo para poderlo presentar. Esto se los mostré la semana pasada, niños. Y les dije qué obra le corresponde según su número de lista. Eduardo, ¿qué número es? Su obra es La Suegra. Diego, ¿qué número es? Sí, el 6. Bien, aquí tienen este cuadro, se los mostré la semana pasada. Están sus números de lista, qué grupos son y qué obra le corresponde. Aquí dice que tienen que enviármelo el martes como último día. Aquí dice un día antes de la fecha indicada en el ordenador. Yo sé que ustedes no lo tienen, pero también sé que yo se los expliqué la semana pasada. Y que también les dije todo lo que hoy les estoy diciendo. Así es que no podemos decir que no sabíamos. Miércoles 30 empezamos. Todos tienen que estar listos para ese día. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Sí, sí está. Ya lo pasado. No. ¿Cómo no? Sí está. A ver, niños, hemos hablado muchas veces de esto. Ustedes saben cómo funciona. Es el tercer periodo ya. No es válido que usted diga, señor, no nos han dicho, no tenemos el ordenador. Todos los maestros, sus 13 docentes, le han explicado las tareas en la primera hora de clase. Yo puedo casi asegurar que todos lo han hecho. Además, acuérdense que se les pasó el video con lo del proyecto, así que no vale eso de no nos lo han dado, porque cada docente se ha tomado una hora de clase para explicarle las tareas. Y lo que ocurre es que muchos de ustedes no toman nota. Si estuviera yo en su casa ahorita, creo que me daría cuenta que muchos ni siquiera tienen su cuaderno a la mano, no anotan. Y eso sí es un problema. Porque los recursos pueden fallar, pero si usted tiene anotado en su cuaderno, no va a haber ningún inconveniente. Bien, no sé si hay preguntas con la tarea del próximo miércoles. 20% de su primer 35. ¿No?
Bueno, entonces volvemos a las actividades de la plataforma. Señor, yo tengo una duda. Dígame, Luis. Cuando usted dice transcribirlas, ¿verdad que sería en el cuaderno o en una página? Con O la sea, cuando... figura, Luis, o Ajá, con exacto. la figura. Con la figura y también vi que decía una línea de tiempo. Vaya, Luis, lo que ocurre es que todo esto que está aquí, creo que lo están viendo nuevamente, todo lo que implica el análisis, que son 8 puntos, si los cuentan, la línea de tiempo, clasificación, son 8. Esto usted lo va, aquí dice, el análisis será realizado en formato digital, teniendo en cuenta la cohesión, la coherencia, el orden. Y, o sea, usted va a hacer una presentación en PowerPoint o cualquier otro recurso que a usted le parezca mejor. Y eso es lo que me va a enviar. Es decir, Luis, que esa transcripción va a ser en el formato digital que usted elija. O sea, si es PowerPoint, si es Canva, si es Prezi, si es otra, pero ahí va a ir por eso habla de transcripción, ahí va a ir todo esto. No sé si me di a entender, Luis. Sí, señor. Y verdad que entonces como en grupos nos repartiríamos los 8 puntos que usted dijo. Sí, Luis. Ajá, ustedes tienen que organizarse. Son 3 personas en el grupo y uno de ustedes me va a enviar el archivo en el que todos han trabajado, ¿verdad? Ahí sí es cuestión de organización. ¿Alguien más tiene preguntas? Los estudiantes deberán enviar su análisis a más tardar un día antes. Si la exposición es miércoles, el martes 29, uno de cada trío tiene que enviarme su trabajo completo ya. Aquí dice, un representante de cada grupo enviará el archivo a mi correo. ¿No hay dudas ya sobre la tarea del miércoles? No. Bueno. Volvemos entonces a donde estábamos, que era el análisis de Tartufo de Molière, que este fragmento lo leímos al inicio de la unidad. Veamos. Adriana Ábrego, ayúdenos, por favor. Con la indicación. ¿No está Adriana? Entonces, Carla tampoco. Carla Menéndez. ¿O Pamela Gómez? No. Bueno, Gustavo, ayúdeme por favor con la indicación y va a leer usted a Orgón. Y quiero ver, Celeste. Sí, señor. Celeste, usted leería a los otros personajes, por ahí tienen unas intervenciones cortas, otros personajes, así que usted leería a esos. Empieza, señor. Sí, por favor. Lee el siguiente fragmento extraído de la obra Tartufo de Molière, luego resuelve las actividades de este contenido. Ok. Orgón. Cielos, ¿es verdad lo que acabo de oír? Sí, hermano mío, soy culpable, soy un miserable pecador, un malvado. Toda mi vida está llena de pecado y comprendo que el cielo quiere castigarme ahora como merezco. Sería soberbia intentar defenderme, cualquiera que sea la culpa que se me quiera atribuir. Puede creer lo que le han dicho, insultarme y arrojarme de su casa como a un criminal. Ah, maldito, ¿te atreves con tus mentiras a empañar la dureza de la conducta de este hombre? ¿Cómo? ¿Cómo la fingida dulzura de este hipócrita le hace creer? Cállate, peste maldita. Oh, déjelo hablar.
Es mejor que se le crea todo lo que le diga. ¿Por qué me defiende habiendo cometido yo este crimen? ¿Sabe usted de qué soy capaz? ¿Por qué se fía, hermano, de mi exterior? ¿Acaso por las apariencias me cree mejor que los demás? No, no. Usted se deja engañar por las apariencias y yo estoy muy lejos de ser lo que muchos figuran. Todo el mundo me tiene por un hombre de bien, pero la pura verdad es que no valga absolutamente nada. Sí, hijo mío, habla, trátame de pérfido, de infame, de perdido, de ladrón, de homicida, abrúmame con insultos, mucho peores aún. Yo no te contradeciré porque lo merezco y quiero sufrir de rodillas la ignominia de tus palabras como expiación a los pecados de mi vista. Hermano mío, esto es demasiado. ¿Aún no se conmueve tu corazón? Pero, ¿cómo? ¿Usted cree lo que le están diciendo? Cállate, bribón. Hermano mío, levántese, por favor. Infame. Muy bien, gracias. Dice, a partir de este fragmento, responder cuál es la estrategia que utiliza Tartufo para defenderse ante Orgón. Tartufo se hace la víctima para que Orgón piense que que quien miente es su hijo Damis. Tartufo acepta que su hijo tiene la razón y le pide perdón buscando redimirse, o Tartufo se conmisera delante de Orgón y Damis, pero no acepta su culpa. Creo que es literal. Sí. A ver, Gustavo dice C. ¿Ustedes? Señor, yo digo que es A. Muy bien, veamos, tenemos una A y una C. ¿Cuál será? ¿Se hace la víctima para que Orgón piense que quien miente es su hijo Damis? ¿O se conmisera, es decir, está tratando de generar compasión en nosotros, ¿verdad? Se conmisera delante de Orgón y Damis, pero no acepta su culpa? Yo creo que es A, señor. Tenemos que piensan que es A. Bueno, 2 personas dijeron A. Veamos, comprobemos. Sí, era la A. Muy bien. Dice, señala las 2 opciones en las que se encuentra la enseñanza moral que se refleja en el fragmento de Tartufo. ¿Será la enseñanza el respeto entre padre e hijo? ¿La obediencia del hijo hacia su padre? ¿No confiar en la apariencia de las personas? ¿No permitir que personas extrañas dividan a la familia? Dice que hay 2 opciones sobre la enseñanza moral. ¿Cuáles serán? ¿Qué es lo que nos quiere dejar este fragmento como reflexión? ¿El respeto entre padre e hijo? Yo diría que podría ser no confiar en la apariencia porque el Tartufo andaba diciendo de que todas las demás personas lo veían como hombre de bien, pero no era así. Muy bien. Ya Gustavo expresó su opinión y ha dicho por qué piensa que es así. Según la indicación son 2. La otra es D, señor. No permitir que personas extrañas dividan a la familia. Muy bien. ¿Alguien tiene otra opinión? Bueno, comprobemos. Creo que muy bien, ahí estaba, esas 2 eran. Ahora tenemos de falso y verdadero. ¿Cuál es? Siempre sobre el fragmento de Tartufo. ¿La comedia es una sátira a la sociedad francesa de la época? Verdadera.
En el fragmento se se observa el respeto hacia la familia. ¿Creen que se evidencia el Falso. respeto? No, bueno. Tartufo representa el pícaro de la época, quien se vale de diversos artificios para convencer a los demás. Aquí dicen que sí. Molière fue un escritor representante del neoclasicismo español. Falso, era francés. Muy bien, era francés. Comprobemos. Todo bien. Muy bien, muy bien. Bueno, con esto concluimos el estudio de la comedia, tanto clásica como neoclásica. Ya el día miércoles profundizaremos en el análisis de las obras. El día lunes vamos a hablar de las figuras literarias que están en la unidad 5, en la página 133. Y creo que ahí concluiremos para que el día miércoles sin dificultad podamos empezar ya el trabajo de las exposiciones. Bueno, si no hay preguntas, dudas, comentarios, solo hago un anuncio para que los que puedan se lo comuniquen a sus papás que el día de mañana, según el calendario, tenemos reunión, primero con señor Sonia del Departamento de Orientación y después conmigo. Así es que por favor recuérdenle a sus papás. La reunión anterior muchos de sus papás no asistieron, así es que tienen que hacerlo, por favor. Recuerden que ese es el equivalente a las escuelas de padres y madres a las que asistían al colegio. Así que mañana se les va a avisar, se les va a dar un enlace porque siempre es virtual, pero por favor recuerden que tienen que estar. La vez pasada fue a las 8. Sí, empieza con señor Sonia y después con cada tutor. Bueno, gracias niños. Nos vemos el lunes. Cuídense. Gracias, señor. Adiós. Feliz. Adiós. Gracias, señor. Feliz día. Gracias, señor.